2 de agosto del 2024 seguimos con las platicadas con Pauline y quiero explorar un poquito más el tema que ella sacó hace rato de los detentadores de la voluntad. Esto cuando estaba ella buscando a Dios, porque Dios le había dejado de hablar, y entonces se fue por diversos caminos, con los hindús, con otras escuelas y religiones y pensamientos. Estaba buscando por todos lados a este Dios que ya no le hablaba y se fue inclusive con los brujos mexicanos. Encontró uno que no le gustaba nada y en un momento se encontró que este brujo estaba apegado de alguna forma con seres que parecían ángeles, pero en realidad eran muy feos. Y estos se le presentaron como los detentadores de la voluntad. Entonces le voy a preguntar un poquito más qué era y después vamos a ver si en la humanidad o en el universo hay una guerra espiritual o no y qué sabe ella de estas cosas. También le voy a preguntar, pues, ¿quién es el malo entonces, no? Aquí vamos. Mami, entonces platícanos de esa ocasión en la que viste a los detentadores de la voluntad. ¿Qué son? Los detentadores de la voluntad son los que se apoderan de la voluntad de la persona cuando están metidos en los poderes. O sea, son personas que van para ganar poderes y quieren convertirse en tener telequinesis, en tener visión remota, en poder salirse del cuerpo, es decir, poder hacer cosas y entonces estos seres se aprovechan de eso para Ajá, ganar su voluntad. ajá. ¿Y de dónde salen? ¿De dónde son estos? ¿De dónde ¿Por qué salen? existen? No sé de dónde salen. Ay, a mí me salieron de un cuarto. Pero ¿por qué crees tú que existan? ¿Por qué existen? Tampoco sé por qué existen. Existen porque está en la psicología del ser humano. O sea, ¿crees que son una ¿Eh? proyección del ser humano? Es como, haz de cuenta que cuando yo empecé, empecé a tener muchos poderes, pues uno no conoce mucho sobre esto, ¿no? Sino que lo empiezas a vivir nada más. Y a la hora de que lo estás viviendo, pues te engolosinas, ¿no? Como dicen, te engolosinas y dices, qué padrísimo, yo quiero más de esto, ¿no? Quiero tener más poderes, quiero ver esto, quiero lo otro. ¿Qué Y poderes tenías? tenía muchos poderes, tenía el poder, me podía, por ejemplo, pasar algún dolor que tuviera una persona. Yo le decía a la persona mentalmente, porque no se los decía a ellos directamente, les decía, "Eh, préstame tu dolor, yo te lo cuido un rato para que tú descanses". Y entonces empezaba a dolerme a mí para que la persona descansara o podía hablar con una persona que ya se fuera a morir. Así fue como con mi suegro. Estaba muy enfermo y entonces le pregunté un día que estábamos cenando, le pregunté, bueno, en realidad, ¿qué tan enfermo está usted? Y entonces me dijo, estoy muy enfermo, ya me queda poco tiempo de vida. Y Lalita, su esposa, va a quedarse muy sola. Por favor, no me la dejen sola, porque todos se van a ir, todos van a irse. Y entonces así fue, todos empezaron a irse, el doctor se murió y todos empezaron a irse. Pepe se casó, Meche también, y luego Eugenia se fue por su lado, todos, y a ella la dejaron sola. Entonces se fue a vivir a casa de tu papá, bueno, donde estaba Juanacatlán, en una de las partes, porque eran dúplex. Entonces
ella vivía en uno. Esos eran poderes, me dijiste que tú Y podías... entonces me parecía Ajá. extraordinario que esos fueran los poderes, pero también, por ejemplo, sentía que las personas, si era buena, si era mala, cómo era la persona. Y sabía mucho de los seres humanos, o sea, como que tenía otro cerebro desarrollado. Me dijiste que, y yo no sabía esto, que podías ver el futuro de las personas. ¿Qué podía ser? ¿Que podías ver el futuro de las personas? Podía ver el futuro de las ¿Cómo era eso? personas, lo que le iba a pasar, cómo iban a suceder las cosas, todo. Y así tenía muchos sueños donde veía cosas que iban a pasar en la tierra y en muchas partes. Y fueron años donde está. Pero cuando me pasó lo de los detentadores de la voluntad, dije yo, bueno, ¿y entonces qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que se debe de hacer en este caso? Dice, se debe buscar a Dios sin buscar que se tengan poderes, sin nada de eso. Nada más busca a Dios, amar a Dios y que se haga su santa voluntad. O sea, eso era para librarte y puedes tener los poderes, pero los poderes los tienes que tener como si no los tuvieras. O sea, nada más dejarlos estar y ser, pero no engolosinarte con ellos, ni querer tener más, ni nada. Y además ellos, pues a veces se te pueden presentar algunas cosas súper así, bien fascinantes, ¿no? Ah, no, es que vas a poder curar a personas, vas a esto, vas al otro, haznos caso. Eso no puede ser. Y tanto en la religión católica como como entre los yogas. Los yogas a los detentadores de la voluntad les llaman piedras en el camino. Son como piedras que te van a hacer tropezar y que te van a hacer durar más tiempo en esa parte del camino. No te van a permitir progresar. En una conversación anterior caímos en un malentendido. Estábamos hablando de espíritus de esta clase y de dónde salen y quién los hace y por qué son. Entonces yo te preguntaba si son parte de Dios y creo que ahí la comunicación se nos fue mal. Pero si Dios crea todo, entonces ¿estos seres también son parte de Dios? Bueno, pero no son seres de Dios. Ok, ¿y estos seres tienen voluntad propia? Tienen voluntad propia, o sea, quizás ese es su fin. Quizás ese es su fin y con ese fin fueron creados para que las personas no se engolosinen con los poderes. Bueno, a ver, déjame preguntarte entonces otra pregunta muy difícil. Entonces, ¿quién es el malo? ¿Hay un malo en esta historia? Hay ¿El un diablo? malo, pues es el diablo. Ok, ¿y es parte de Dios el diablo o es... ¿Eh? ¿Es parte de Dios el diablo o no? Pues Dios los crió. Piénsalo bien, date un momento para... Dios los crió cuando crió a todos los ángeles, ¿no? Ajá. Y es más, Lucifer se llamaba Luz Bella y todo ese rollo. Bueno, si ya lo sabes. No, no es que lo sepa, es que
creo que es meternos en angosturas. ¿Estás segura de eso o estás armándolo? O sea, quiero que nos enfoquemos nada más en lo que tú recibiste directamente. Pues mira, yo conozco al diablo. Ok. Conozco al diablo de que son seres muy feos. Ok. Son seres muy feos y que con el nombre de Dios y al nombre del Dios Padre y el Espíritu Santo, la Santísima Virgen, ellos huyen. Le tienen un miedo terrible a la Virgen, por ejemplo. Entonces, por eso es por lo que los exorcistas es lo que Sí, utilizan. no lo dudo, pero, o sea, es como explorar un poco la naturaleza del todo, porque si estamos hablando de todo, entonces es todo. Estos señores malos también forman parte del mismo todo. Vamos a ver si... Mucha gente habla de una guerra espiritual en el universo. Muchos hablan. Mucha gente habla de una guerra espiritual en el universo. Sí, hay una guerra espiritual porque esa guerra viene todavía desde cuando fue la guerra que se convirtió Luzbel, ¿no? Luzbella, que era al Lucifer que lo mandaron, lo desterraron de la tierra prometida, no de la tierra prometida, del reino de Dios, ¿no? Entonces se quedaron algunos que es San Miguel Arcángel y ellos se quedaron. Pero ellos son miles, ¿eh? Son miles porque cada persona que van naciendo, cada persona que ya trae un ángel, todos traen un ángel, ¿no? Y entonces, pues algunos son ángeles, otros son guías y otros son seres de luz, ¿no? Y tienes tantos ángeles según cómo seas tú, cómo sea tu progreso. Yo le pregunté un día al ángel, bueno, ¿y ustedes por qué se llegaron conmigo? ¿Por qué llegaron? ¿Por qué vinieron a verme a mí? Me platicaste tantas cosas y todo. Me dijo, es que nosotros vemos la luz en las personas. Y si una persona tiene mucha luz, sabemos que esa persona podemos hablar con ella. Y nosotros vimos en ti mucha luz. Bueno, pues está bien. Te voy a decir que toda mi vida he vivido también haciéndome cuestionamientos, o sea, preguntando, ¿será, no será, será el bueno, será el malo, será esto? ¿O cómo hacen sentido? ¿Cómo arman? ¿Cómo son las estructuras, las jerarquías que le llaman algún? Sí, todo eso... hay muchas pero jerarquías. todo eso son como misterios. ¿Eh? Que son misterios. Sí, son misterios y hay muchas jerarquías. En el cielo parece mentira, pero que hay muchas jerarquías. Pero, a ver, entonces, todo esto por me eso lleva... están sí. todos los ángeles en orden, ¿no? Y una vez yo escribí un libro, iba a escribir una novela de los serafines, porque me parecía un nombre muy bonito. Y yo sentí, pero no sabía nada, ¿no? Entonces, los serafines decían, ¡ay, qué bonito! Yo pensaba que eran personas, que eran seres afines, que era una pareja que eran muy afines y que, ¡ay, que vivían varias vidas!
viviendo y naciendo y juntándose otra vez y Ajá. así. De eso se trataba mi novela, mi Ajá. cuento que estaba escribiendo. Fue desde el principio, el principio. Y entonces se me atoró la máquina y empecé a escribir así. Empecé a picarle así a ver si se desatoraba, ¿no? A ver qué le pasaba. Y ya de repente empezó a escribir bien. Dije yo, menos mal. Entonces saqué la hoja para ver qué había escrito y en la hoja decía, los seres afines son seres afines a Dios y son tan altos, tan especiales, que nosotros mismos, muchos no los conocemos. No los conocemos. Y entonces, nosotros muchos no los conocemos y son muy altos. Y entonces yo me quedé, órale, esa fue escritura automática, porque cuando se atoró, que le estuve picando, eso fue lo que escribí, porque yo ni sabía que lo había escrito. Y la guardé muchos años, no sé dónde estará la carta esa. Y esa estuvo fantástica. Fue también esa y otra ocasión que me pasó fue con el libro con el que fui a ver a Dios. Ajá. Lo había dejado a medias cuando empecé a ver a Dios, cuando empecé todo, y hasta el libro se me olvidó. Ya, después que me cayó el 20 me acordé del libro y dije yo, Chihuahua, ¿y el librito? Y no lo volví a encontrar nunca. Se me desapareció el libro ese. Y yo dije, qué extraño, ha de haber sido un libro prestado por ángeles o seres de luz o algo, ¿no? Porque en ese tiempo todavía no veía yo a los seres de luz, ni a los ángeles. Vaya, nada más pasó eso. Pero me pareció muy interesante. Y busqué el libro, lo busqué hasta en librerías, según lo que yo me acordaba. Y nunca, ni en librería, ni en ninguna parte, lo volví a encontrar. Entonces, son cosas interesantes, ¿no? Vamos a cortar aquí. Quiero cambiar de tema.